Ele vai que Michele. É bom. Bom, voltamos então para a nossa tarde consagrada ao parecer crítico sobre o procedimento de investigação mobilizado. Vamos escutar agora a Michele Domingues, que vai apresentar uma proposta intitulada Relações de Resistências nas Redes Sociais Digitais, Intertextualidades, Hegemonias e Comunidades Insurgentes. Ela vem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Então, Michele, pode começar a sua apresentação. Olá, bonjour. Boa tarde a todas e todos. Deixa eu tentar compartilhar minha tela. Vocês veem? Sim, deu certo. Está na página 2. Tá no modo apresentação, ou não? Está no modo... Estamos vendo todas as janelinhas tá. em cima. Mas tá ótimo. Bom, mas conseguem ver, né? Então, perfeito. Bom, como a Thaís já fez a apresentação, na verdade, antes de eu me apresentar, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder compartilhar com vocês esse estudo. E agora sim, me apresentando, eu me chamo Michele Domingues, sou uma mulher cis, não branca, brasileira, de origem periférica, mãe, pesquisadora e professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou falar em português, vou tentar falar lentamente para talvez pessoas que falam outras línguas tenham pelo menos alguma ideia do que eu esteja falando aqui, apesar dos slides estarem em francês. Bom, então, o título do trabalho que eu vou apresentar é Relações de Resistência nas Redes Sociais Digitais, Intertextualidades Hegemônicas e Comunidades Insurgentes. E eu faço essa brincadeira com a estrutura da palavra relações, destacando o signo ações, né, nessa palavra, para tentar sinalizar, já desde o título, o interesse pelas formas de ação que o digital, então, instaura nos discursos de resistência. Então, o trabalho que eu vou apresentar aqui hoje retoma parcialmente a minha pesquisa de pós-doutorado, realizada na Universidade Aberta de Lisboa, sob orientação da professora Isabel Seara, durante o ano de 2020 e 2021. Então, de modo bastante geral, a pesquisa tinha o objetivo de compreender o funcionamento dos discursos de resistência nas redes sociais digitais. E, para isso, eu analisei 30 postagens do Facebook e do Twitter, colhidas entre abril de 2020 e abril de 2021, de perfis de cidadãos brasileiros comuns que se manifestaram nas suas redes sociais a respeito de temas que se destacaram durante esse período. E esses temas dizem respeito à pandemia de Covid-19, racismo, fascismo, homofobia e intolerância religiosa. Trata-se, portanto, de uma pesquisa de caráter qualitativo, sem nenhuma pretensão de generalização de dados. Então, nossa principal fundamentação teórica foi a análise de discurso crítica, conforme a perspectiva de Foucault, especificamente a de 2003, a partir da qual eu propus o levantamento e a análise de elementos discursivos comuns referentes aos significados acionais, representacionais e identificacionais construídos nos discursos de resistência. Além disso, por se tratar de um corpus nativo digital, eu achei necessário agregar algumas considerações referentes ao discurso digital, conforme as concepções de Pavot, 2013 e 2021, né, na versão traduzida do dicionário. Bom, então, a análise de discurso crítica entende o discurso como um dos movimentos de uma prática social, como vocês podem ver aqui nessa ilustração, composta também por outros momentos. Então, essa prática social está submetida a uma estrutura social
e se realiza em um evento específico, concretamente. Então, o discurso, como prática discursiva, é, então, um elemento intermediário entre as práticas sociais e os textos, e diz respeito aos processos de produção, distribuição e consumo dos textos, estando condicionadas por fatores sociais. Retomando Halliday e a perspectiva da linguística sistêmico-funcional, Fairclough concebe que as práticas discursivas se constituem nos textos por significados acionais, representacionais e identificacionais. Desses três significados, nos interessou mais especialmente o significado acional, pois é neles que o digital tem mais impacto. A essa concepção de prática discursiva, então, nós integramos a perspectiva de contexto adotada por Pavot em 2013, para quem é necessário repensar o contexto dito como extralinguístico como um ecossistema onde se elabora o discurso e não como um segundo plano dos discursos, né? E, nesse sentido, a análise dos textos produzidos, distribuídos e consumidos na internet inclui necessariamente o reconhecimento das especificidades que esse ambiente instaura. Então, antes de iniciar a análise propriamente dita, é necessário esclarecer de que concepção de resistência eu estou partindo, né? No sentido de resistência assumido na pesquisa, funda-se a partir do poder dominante como contraposição à hegemonia. Fairclough define hegemonia como liderança, tanto quanto dominação nos domínios econômico, político, cultural e ideológico de uma sociedade. E, nesse sentido, toda prática discursiva que seja calcada em uma ordem discursiva capitalista, neoliberal, colonial, cristã, patriarcal, racista, cisgênero, heteronormativa, etc., é concebida como uma prática discursiva hegemônica. E, desse modo, toda prática discursiva que atua no desvelamento ou no embate dessas relações de poder se institui, então, como uma prática contra-hegemônica e, consequentemente, é entendido como um discurso de resistência. E agora sim a gente eu começo a apresentar a análise, né? Essa premissa teórica se materializa discursivamente por um tipo de intertextualidade específica fundante do discurso de resistência. E aí aqui eu estou falando do discurso de resistência em qualquer ecossistema, que é a intertextualidade manifesta como alteridade hegemônica. Então, em outras palavras, o discurso de resistência emerge da sua relação de recusa ao hegemônico. Então, como a gente pode observar aqui nesse primeiro gráfico, referente à intertextualidade, a hegemonia constitui os textos, seja pelas vozes a serem combatidas, pela retomada dessas vozes a serem combatidas, no caso aqui, essa maioria hegemônica, ou pela afirmação das vozes que combatem a hegemonia. Então, de uma maneira ou de outra, a hegemonia se apresenta nos discursos. E no que se refere, então, à retomada dos discursos hegemônicos, especificamente, a principal estratégia é a pressuposição. E essa pressuposição é instaurada, como a gente pode ver aqui nesse segundo gráfico, principalmente, ou predominantemente, a partir da negação. Né? Então, eu estou entendendo que toda negação tem como pressuposta a informação da sua afirmação, né? Que é, então, nesse discurso negado. Então, o acesso à hegemonia é realizado por uma materialidade estritamente linguística, como nós vimos, cujo conteúdo se supõe compartilhado entre os interlocutores. E no que se refere, então, à atuação do digital como ferramenta de luta, o primeiro ponto que eu destaco aqui é a ingerência e a espontaneidade na construção de uma resistência coletiva.
Então, a ampliação enunciativa do compartilhamento e da criação, reprodução de hashtags atua na construção do que Manuel Castells define como comunidades insurgentes instantâneas que dão ao discurso de resistência um caráter de movimento. E aqui eu vou ler só esse início da citação que eu coloquei aqui no slide, que é: como a comunicação sem fio se baseia em redes de práticas compartilhadas, ela é a tecnologia de comunicação apropriada para a formação espontânea de comunidades de prática envolvidas na resistência à dominação, isto é, comunidades insurgentes instantâneas. Então, é assim que nós vemos, que a gente pode ver uma fotografia no transporte público lotado durante a pandemia, que é esse primeiro slide aqui, ser tuitada como crítica ao negacionismo do presidente Jair Bolsonaro frente à necessidade de propor medidas de isolamento social, e, na sequência, essa mesma imagem ser retuitada como argumento para fortalecer as mobilizações de rua que estavam sendo convocadas durante esse período. Da mesma maneira, é assim que ondas de movimento atravessam territórios, como ondas de movimento como o Black Lives Matter, né, encontra um solo fértil no cotidiano brasileiro racista e violento, e gera aqui um novo movimento, aqui denominado de Vidas Negras Importam, né, traduzido na tradução, mas que contou com a repercussão de elementos não só do Brasil, de acontecimentos não só do Brasil, mas também do exterior, como é o caso, por exemplo, desse retweet, né, que contabiliza o número de pessoas assassinadas aqui nos últimos 40 dias antes da publicação. Então, nós observamos que, diferentemente do que ocorre com a retomada do discurso hegemônico, que se dá através dos implícitos, a retomada contra-hegemônica se manifesta nos discursos de resistência digitais explicitamente a partir dos recursos tecnodiscursivos, como tecnodiscursos relatados, hashtags e elementos tecnográficos. Então, a gente vê aqui nos tweets desse slide as retomadas por linkagem do Instagram, de um perfil que divulga fotografias homoafetivas, né? E também na utilização de emojis, da hashtag Pride e das imagens referentes ao orgulho LGBTQI+. Eu destaco o importante papel, então, que as hashtags assumem na constituição do discurso de resistência digital. Primeiro, porque, como enunciados performativos, as hashtags são capazes, por elas, de inaugurar um movimento pela sua simples criação e replicação, né? Mas, além disso, elas também têm um papel importante como estratégia de unificação dos discursos de resistência. E a estratégia de unificação está sendo aqui usada no sentido das operações discursivas da ideologia propostas por Thompson, e funcionam, portanto, como símbolos de unidade em torno de uma determinada causa. Mas, além disso, também atuam como um importante instrumento de promoção desses temas no debate público, né? Então, é assim que uma hashtag como Black Lives Matter ganha versões internacionais, como, no caso do Brasil, hashtag Vidas Negras Importam, ou que a fala homofóbica do presidente do Brasil como o uso de máscara, sendo hashtag, quer dizer, na verdade, nas palavras do presidente, o uso de máscara é coisa de viado. E no discurso de resistência digital, a estrutura coisa de viado foi transformada numa hashtag coisa de viado, que ressignifica, portanto, o que é ser
o que é coisa de viado, né? A partir de retirando do lugar do insulto para o lugar da consciência, por exemplo, né? Então, essa hashtag é ressignificada positiva, o termo é ressignificado positivamente pelo uso da hashtag coisa de viado. Então, como último ponto, eu destaco a atuação relevante do tecnografismo nos discursos de resistência digitais. Então, de maneira geral, as imagens, seja elas estáticas ou animadas, são utilizadas na quase totalidade do corpus e atuam sempre como um argumento contra-hegemônico, com a função de denunciar, de simbolizar, de provar ou de propor algo. No entanto, eu gostaria de destacar aqui uma outra função do tecnografismo nesses discursos. Então, nos discursos de resistência digitais, o tecnografismo institui um fluxo entre o digital e o não digital, promovendo uma ampliação da realidade, porque eles possibilitam a expansão no espaço e no tempo de uma manifestação. Então, atualmente, como a gente pode observar aqui, especialmente pelo uso da faixa e dos cartazes aqui nessas manifestações. Então, atualmente, os movimentos são inicialmente convocados nas redes, esse é o primeiro passo de uma mobilização social, né? A rede é o primeiro momento e o primeiro lugar de mobilização em que as pessoas são convocadas a uma possível mobilização no espaço público. Quando essa mobilização acontece no espaço público, ela normalmente é transmitida simultaneamente para o digital. Então, enquanto ela acontece no espaço público, ela também é comentada no digital. E depois que ela se encerra no espaço público, ela permanece, ela continua no digital a partir da repercussão de imagens, enfim. Então, essa é uma função bastante importante do digital nos discursos de resistência. Opa! Então, para concluir, retomando as minhas reflexões e concluindo, nós observamos, então, que a resistência se institui nos discursos pela instauração da sua alteridade com a hegemonia. Nós vimos que esses vínculos com o hegemônico são materializados por uma retomada intertextual estritamente linguística, enquanto a hipertextualidade constitui os discursos de resistência como movimento e é utilizada como ferramenta de luta nos seguintes padrões. Primeiro, a partir de tecnodiscursos relatados e de hashtags, a causa se torna coletiva, formando-se, então, comunidades insurgentes instantâneas. O vínculo técnico do uso de hashtags é utilizado como demarcador subjetivo de pertencimento a uma coletividade, mas atua também como estratégia de unificação e de visibilização de uma causa no debate público. A composição multimodal é explorada no sentido de expor imagens, estáticas ou animadas, que fortaleçam a argumentação contra-hegemônica, como denúncia, como símbolo ou como prova. O tecnografismo promove a ampliação da realidade, expandindo o espaço-tempo de mobilização social e possibilitando a manutenção da causa no debate público, numa relação rede-rua-rede que pode prosseguir ad infinito. E assim, então, no digital, os discursos de resistência complexificam e ampliam sua atuação, forjando em si mesmos a ação contra-hegemônica que propõem. Dessa forma, eu encerro, compartilhando com vocês as minhas referências bibliográficas e, mais uma vez, agradecendo a atenção e o espaço que me foi cedido aqui. Merci. Merci a toi, Michele, obrigada pela apresentação, foi muito interessante, voltaremos a falar sobre ela um pouquinho mais tarde,
Mas vamos voltar agora vou dar a palavra para o Henry, que vai apresentar a próxima comunicación. Vale, muchas gracias, Thais. Ahora tendremos la presentación de un grupo de autores, de conferencistas, en el que se incluye Pablo Segovia Lacoste, Valentina Enríquez Fuentes, Javier Herrera Saraquet y Fernando Osorio Zúñiga, de la Universidad de Concepción en Chile, y nos hablarán de Twitter y el conflicto chileno-mapuche, la circulación del sintagma nominal, entre paréntesis, la violencia, tras el allanamiento de la comunidad de Temucuicui, si lo pronuncio mal me dicen, ¿eh? ¿Vale? Pues tendrán como las otras intervenciones más o menos 15-20 minutos y luego pasaremos a las preguntas, ¿vale? Buenas tardes a todos y todas. Voy a compartir pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí, ahora sí, Valentina. Bien. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Valentina Enríquez Fuentes. Soy estudiante del Magíster en Lingüística Aplicada de la Universidad de Concepción. Hoy presentaré los resultados de la investigación titulada La circulación de las palabras en la red social Twitter, el caso del sintagma nominal, la violencia, en el contexto del conflicto chileno-mapuche. Para comenzar, me gustaría contextualizar hablando sobre el impacto del discurso digital y de las redes sociales en nuestra forma de relacionarnos y de interactuar. Según señala Merxó, en Pavó 2017, la llegada del auge del discurso digital ha hecho que las estructuras y las relaciones sociales cambien. Esto se ha visto sobre todo con el surgimiento de la web 2.0 o web social, que equivale, ¿cierto?, a las redes sociales, ya que nos ha permitido interactuar, ¿cierto?, entre nosotros independiente de la distancia. Esto, según Castelo, nos lleva a reconsiderar la idea de aldea global, ya que no solamente recibimos la misma información, los mismos productos, sino que ahora también podemos interactuar entre nosotros y construir discursos colectivos. En este sentido, la web 2.0 constituye una red colaborativa y democrática. Democrática porque, contrariamente a la web 1.0 y a los discursos, ¿cierto?, de los medios tradicionales, la web 2.0 no necesita, ¿cierto?, uno pedirle la autorización a un tercero para poder producir un mensaje. En este sentido, la comunicación se torna multidireccional y horizontal. Ya sabemos entonces que el discurso digital y las redes sociales impactan nuestra forma de interactuar y de producir discurso, entonces como analistas del discurso tenemos que hacernos cargo de esto. El problema es cómo, ¿cierto? Pavó advierte que las metodologías y las teorías tradicionales de análisis del discurso no pueden ser aplicadas, al menos no sin una revisión previa, al estudio del discurso digital, ya que estas teorías y estos métodos fueron pensadas con base en un corpus predigital como el discurso político, el discurso de los medios, etc. Y es que es cierto, como plantea ella, el discurso digital tiene características propias, distintivas. Me detendré en dos, que son las que tienen que ver con nuestra investigación. Primero, cierto, el discurso digital está deslinealizado. ¿Qué quiere decir esto? Que el discurso no sigue necesariamente el eje sintagmático, sino que, como se ha dicho también en otras ponencias, ¿cierto?, de esta jornada, puede incluir elementos hipertextuales como son, por ejemplo, los hipervínculos, el hashtag, los retweets, etc. Y también este discurso se caracteriza porque posee una característica denominada rastreabilidad. Esto quiere decir que todo lo que circula en la web puede ser redocumentado, puede ser buscado y recolectado. Bien, nosotros trabajamos en el contexto de un proyecto Fondesit, ¿cierto?, que estudia la mediatización del conflicto chileno-mapuche, y en este contexto surge la necesidad de estudiar la circulación del sintagma la violencia en Twitter. Habíamos ya trabajado con este sintagma en el discurso de la prensa tradicional y alternativa, pero decidimos incluir Twitter por las siguientes tres razones. Primero, como señala Casani y Mancera y Pano, la red social Twitter tiene un fuerte impacto en el espacio público y además, ¿cierto?, nuestra experiencia nos hace saber que está en el origen de los eventos de carácter político.
La segunda razón es porque en el contexto de los estudios sobre la mediatización del conflicto chileno-mapuche hay pocos trabajos sobre Twitter. Y la tercera es que nuestra idea era ampliar el repertorio de géneros discursivos para así poder dar cuenta en plenitud de la circulación de este sintagma. En vista de lo anterior, las preguntas de investigación son las siguientes. ¿En qué medida la teoría de la circulación discursiva, de la circulación de las palabras, ¿cierto?, de las formulaciones, puede aplicarse a el discurso producido en Twitter, considerando, ¿cierto?, que esta teoría es clásica del discurso predigital, específicamente del discurso mediático, y que Twitter, ¿cierto?, es discurso digital? Segunda pregunta, ¿cómo el estudio del discurso digital contribuye al análisis del discurso? ¿Lo refuerza sus postulados clásicos? ¿En qué aporta? Y tercera, ¿cuáles son las nociones de violencia que circulan en Twitter a propósito del conflicto chileno-mapuche? De este modo se plantean dos hipótesis de trabajo. Primero, la circulación de las palabras en Twitter puede ser rastreada a través de marcas tecnolingüísticas como son el hashtag, el hipervínculo, las capturas de pantalla y el retweet. Segundo, el estudio del discurso digital facilita, ¿cierto?, el análisis de contradiscursos y permite verificar la inestabilidad semántica de ciertos términos, ¿ya? ¿Por qué facilitaría el contradiscurso? Porque, como señalé al principio, ¿cierto?, las redes sociales, sobre todo, son democráticas, permiten que cualquiera pueda interactuar sin ningún sesgo. Un breve paso por el contexto histórico del conflicto chileno-mapuche. Este conflicto se origina en el siglo XIX, cuando el Estado de Chile, ¿cierto?, toma por la fuerza el territorio de las comunidades mapuche ubicadas en el sur de Chile. Después de la dictadura militar, en la transición a la democracia, se promulga la ley indígena de 1993 con el propósito de recompensar, ¿cierto?, y de impulsar el desarrollo de las comunidades indígenas que habían sido empobrecidas por el despojo de sus tierras. Sin embargo, esta ley no logra resolver las problemáticas del momento y en 1997, con el evento denominado Lumaco, el movimiento mapuche se radicaliza, empiezan manifestaciones como la quema de camiones, ¿cierto?, y también la ocupación de territorios que antes eran de los mapuches. Los gobiernos reaccionaron desplegando un gran contingente policial en la zona y se han hecho muchos operativos policiales al interior de las comunidades mapuches, y uno de los más renombrados en el último tiempo fue el allanamiento de la comunidad de Temucuicui, que es con el que trabajamos en esta oportunidad. Este acontecimiento ocurrió el 7 de enero del 2021 en la región de la Araucanía, y fue muy controvertido porque se difundieron audios y videos donde los policías amedrentaban a niños, niñas y adolescentes, y también porque en medio del operativo murió, ¿cierto?, un policía. Respecto de los parámetros teóricos, trabajamos con la teoría de la circulación de las palabras y con los planteamientos del discurso digital de Magan Pavón. Respecto de los parámetros metodológicos, específicamente sobre los criterios de selección del corpus, son tres. Primero, un criterio de instante discursivo, es decir, que los tweets debían enmarcarse, ¿cierto?, en el instante discursivo que denominamos allanamiento de la comunidad de Temucuicui. Segundo, un criterio léxico según el cual los tweets debían contener el sintagma nominal la violencia, ya que esta es la unidad que nos interesa, puesto que en otras investigaciones se ha documentado que esta unidad cambia de sentido, sobre todo en los contextos políticos y sociales. Y un criterio de originalidad que decía que los tweets seleccionados no debían ser idénticos entre sí, sino que debían aportar información, ¿cierto?, verbal nueva. Y como resultado, ¿cierto?, de esta búsqueda, recolectamos 89 tweets. Ahora, para delimitar el instante discursivo, ocupamos dos herramientas. Google Trends, que arroja la popularidad de un término a lo largo del tiempo. Podemos ver como el término Temucuicui sufre un alza en su popularidad entre el 3 y el 9 de enero, ya que el acontecimiento ocurrió el 7 de enero, y luego, ¿cierto?, baja su popularidad abruptamente. Esto es confirmado por la herramienta Get Date Trends, que muestra la popularidad de los hashtags en Twitter. En este caso, el hashtag Temucuicui tiene la misma trayectoria, ¿cierto? Sufre una fuerte alza, en enero, y luego baja abruptamente. Considerando lo que arrojan estas herramientas, entonces ocupamos la búsqueda avanzada de Twitter para filtrar el corpus, y pusimos como fechas de referencia el 7 de enero, entre el 7 y el 31 de enero, considerando lo que habían arrojado, ¿cierto?, las herramientas. Y filtramos, ¿cierto?, por las palabras
Temucuicui y violencia, que son las unidades de nuestro interés. Ahora el análisis. El análisis se divide en dos partes. Primero, ¿cierto?, lo que dice relación con la hipótesis de la circulación discursiva, y en segundo lugar con la hipótesis de la inestabilidad semántica y el contradiscurso. Respecto de la circulación discursiva, un primer elemento tecnolingüístico que nos permite rastrear la circulación discursiva es el hashtag. Tenemos acá un tuit de Elisa Loncón, presidente de la Convención Constitucional en Chile, y vemos que en el cuerpo del tuit emerge la noción de violencia estatal, violencia ejercida por el Estado. Esto lo podemos ver a través, ¿cierto?, de los sintagmas nominales violencia de Estado y su correferente allanamientos desproporcionados, ilegítimos e injustificados. En la última parte del tweet podemos ver 3 hashtags. Nos detenemos sobre el hashtag violencia estatal, que es el de nuestro interés. Al hacer clic en él, ¿cierto?, podemos ver un conjunto de tweets que también contienen ese hashtag, y estos tweets aluden a otros acontecimientos del conflicto chileno-mapuche y también a otros acontecimientos de interés político y social en Chile, como por ejemplo el estallido social, ya que en este tweet se denomina revuelta popular. Vemos entonces cómo en este caso se construye un aire de familia entre el estallido social y el allanamiento de Temucuicui gracias, ¿cierto?, al hashtag violencia estatal. Ya los dos aluden al mismo tipo de violencia. En este caso sí, de este tweet seleccionado entre todos los que aparecieron al momento de hacer clic en el hashtag, lo que sucede es que los sentidos de la violencia se amplían, porque no solo se habla de violencia estatal, sino que también vemos otros sintagmas nominales como violencia es igual a barricadas, ¿cierto? O sea, la violencia ejercida por el manifestante, la violencia económica también, ¿ya? Y también se asocia la violencia a la violación de los derechos humanos, lo podemos ver a través del modificador nominal, ¿cierto?, causante de muertes y mutilaciones de cientos en la revuelta popular. Un segundo elemento que permite rastrear la circulación de las palabras es el link. En este caso tenemos un tuit de Marcela Ruz, candidata a constituyente del Partido Republicano, un partido, ¿cierto?, de extrema derecha en Chile, y aquí surge una noción distinta de violencia, que es la violencia delictual. Podemos ver cómo este sintagma tiene como elementos catafóricos al sintagma nominal líderes de terrorismo y narcocueva, que hace alusión, ¿cierto?, al delito del narcotráfico. Este tweet también está conformado por un link y por una captura de pantalla. El link conduce, ¿cierto?, a un comunicado de la organización mapuche llamada Alianza Territorial Mapuche. En este comunicado, esta organización, ¿cierto?, se pronuncia sobre lo que sucedió en Temucuicui. Si ponemos en relación el tuit inicial y el comunicado al que dirige el link, vamos a ver cómo el tuit inicial reformula el sentido del comunicado, ya que en el comunicado no se hace alusión a esta violencia delictual ejercida por los mapuches, sino que se hace alusión a la violencia estatal. Esto lo podemos ver, ¿cierto?, a través de este extracto del comunicado, donde se habla de un gigantesco allanamiento que tiene como correferente, ¿cierto?, al terrorismo de Estado, injurias, calumnias y amenazas de los poderes del Estado, esta nueva arremetida del Estado chileno, ¿ya? Entonces en este caso el sentido de la palabra violencia en su circulación se reformula. Tenemos otro elemento, el tercero, que es el retweet. Tenemos un tweet, ¿cierto?, del senador Latorre, de un partido llamado Revolución Democrática, que es de la izquierda chilena, y vemos cómo emerge nuevamente la noción de violencia estatal, a través, ¿cierto?, de los sintagmas violencia de agentes del Estado, las violaciones a derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Y en este tuit, ¿cierto?, encontramos un tuit citado de CNN Chile, ¿ya? Y en este tuit citado emerge también la noción de violencia estatal. Si bien no encontramos explícitamente el sintagma violencia estatal, podemos ver, ¿cierto?, cómo se despliega un predicado que alude a la violencia. Dice: todos vimos a la hija de Camilo Catrillanca en el suelo con 3 funcionarios policiales encima con sus armas, ¿ya? Entonces se alude aquí al abuso, ¿cierto?, de los policías que están ejerciendo su fuerza contra niños. Y por último tenemos la captura de pantalla. Este es un tuit de APRA Araucanía, una organización civil contraria a la causa mapuche, una organización civil de derecha. Aquí emerge nuevamente la noción de violencia delictual asociada a los mapuches. Podemos ver, por ejemplo, el sintagma nominal métodos de narcos, grupos delictivos de Temucuicui. En este caso, el tuit recoge parte, ¿cierto?, de un titular del diario El Mercurio, que está recogido en una captura de pantalla, ¿ya?
Entonces, la captura de pantalla refuerza la noción de violencia que está en el tweet, ¿ya? Habla también de la violencia delictual a través de sintagmas nominales como ataque a balazos, poder de fuego, narcotráfico, todo esto asociado, ¿cierto?, a la causa mapuche. Respecto de la segunda parte del análisis, presentaré a continuación los paradigmas designacionales, es decir, los sintagmas que funcionan como correferentes de las distintas nociones de violencia. Analizado todo el corpus, emergen 3 nociones de violencia: la violencia del Estado, la violencia policial y la violencia criminal. Podemos ver entonces cómo se confirma la segunda hipótesis, ya que en el discurso de los medios, ¿cierto?, la noción hegemónica es la violencia criminal, la violencia delictual atribuida a los mapuches. Estas otras 2 nociones, según arrojan las investigaciones, nunca aparecen, al menos no, ¿cierto?, en la prensa tradicional, en la prensa hegemónica. Entonces podemos ver cómo las redes sociales es un lugar propicio para el contradiscurso, para esas voces, ¿cierto?, que son contrarias al discurso hegemónico. Respecto de la violencia del Estado, esta está dirigida, según lo que dice el tweet, ¿cierto?, al pueblo mapuche. Lo podemos ver a través del sintagma un contexto de violencia estatal contra el pueblo mapuche. También está dirigido a niños y niñas. Lo vemos a través de esta frase apositiva, ¿cierto?, que dice víctima de la violencia del Estado de Chile, que es atribuido, ¿cierto?, a Guacolda, ya una niña de 7 años. También tenemos que esta violencia es constante en el tiempo. Los adjetivos del tipo, los adjetivos como histórica, actual, sistemático, sistemática, nos permiten acceder a esa representación. La violencia policial, que sería una especie de subtipo de la violencia estatal, también está dirigida contra niños y niñas, también es constante en el tiempo, y emerge también otra representación que nos dice que es desproporcionada. Se hace mucho énfasis, ¿cierto?, en lo grande, lo espectacular de los operativos policiales que son contra civiles, ¿ya? Es decir, personas que no tienen armas. Vemos, por ejemplo, un cuantificador, 600 carros policiales, también un adjetivo que enfatiza la grandeza del operativo, gran ofensiva militar, ¿ya? Respecto de la violencia delictual, esta implica organización. Lo vemos, ¿cierto?, esto a través del adjetivo organizada, la violencia organizada en el país. Y también sería irracional e incontrolable. ¿A qué se asocian estas violencias? La violencia del Estado se asocia al racismo, lo podemos ver, ¿cierto?, a través de adjetivos como racial, que se asocian al sustantivo violencia. También se asocia a la criminalización, se habla de una sistemática criminalización, por ejemplo. La invasión se asocia también a la invasión de territorios. Vemos cómo el sintagma violencia se coordina con el sustantivo invasión. También se asocia a la violación de derechos humanos, ¿ya? La violación es a los derechos humanos en el Gualmapu, ¿cierto?, se denomina el territorio mapuche. Se asocia también a actos de terrorismo, terrorismo de Estado, terrorismo, ¿cierto? La violencia policial también se asocia a la violación de los derechos humanos y al racismo. Y en el caso de la violencia criminal o delictual, esta se asocia a actos de terrorismo, pero que no son, como antes, ¿cierto?, ejercidos por el Estado, sino que en este caso son actos de terrorismo ejercidos por los mapuches y contra los policías, ¿ya? Se habla, por ejemplo, de terrorismo y asesinato de policías, terrorismo y subversión, y podemos ver también, ¿cierto?, cómo esta noción es asociada al tráfico de drogas y a otros delitos afines, ¿ya? Vemos cómo el sustantivo violencia se coordina con sustantivos como drogas, armas, narcotráfico, etc. Conclusiones. Se confirman, ¿cierto?, al menos respecto a este corpus, las 2 hipótesis que trabajamos. La teoría de la circulación discursiva puede aplicarse a Twitter, ¿cierto?, ya que hay elementos tecnolingüísticos que nos permiten rastrear la circulación de las palabras. Estos elementos son el hashtag, el hipervínculo, el retweet y las capturas de pantalla. Segundo, la red social Twitter permite evidenciar la inestabilidad semántica de ciertos términos, ¿cierto?, lo cual es coherente con los principios del análisis del discurso, y también no está acá, pero permite confirmar, ¿cierto?, o es un lugar propicio para el surgimiento del contradiscurso. Algunas proyecciones, incluir, ¿cierto?, en nuestro corpus textos, géneros discursivos de otras redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook, para ver cómo adecuar la teoría de la circulación de las palabras a estas redes sociales, si lo podemos hacer de la misma manera que en Twitter o no, y también incluir otros acontecimientos para poder ver cómo circula, ¿cierto?, el sintagma nominal de un acontecimiento a otro, si cambian o se confirman los sentidos.
Eso es. Muchas gracias por su atención. Vale, muchas gracias Valentina por haber respetado el tiempo y por la presentación bastante interesante. Thaïs, si tu veux bien, on passe aux questions. No, si Sim, podemos passar as perguntas. Vale, muy bien. Si tienen alguna pregunta, algún comentario. Se alguém tiver alguma pergunta ou comentário em relação à primeira ou segunda apresentação em português ou en français, si vous avez des commentaires ou questions. Non. Thaïs, j'avais un commentaire pour Michel. C'était, Michel, à quel point est-ce que ça serait intéressant de rajouter à votre recherche, et si vous l'avez déjà fait, hein, je pense que oui, vous l'avez déjà fait, la notion de polyphonie. Michel, ele perguntou sobre a questão da polifonia, se já, até que ponto seria interessante integrar lá na sua análise. Antes de você responder, eu posso só acrescentar uma pergunta, aí você responde tudo de uma vez. Você falou no começo da sua apresentação sobre o critério de escolha, falando que você tinha escolhido posts de cidadãos comuns. Como estabelecer quem é cidadão comum? Como foi essa escolha de quais tweets iam ser analisados? Porque não me parecem cidadãos comuns, já que eles se posicionam de certa forma. Então, o que seria, enfim, essa é a pergunta. Tá bom, então eu vou começar por essa resposta que é mais simples, né? Na verdade, por cidadão comum, eu estou entendendo, eu quis dizer alguém que não exerce nenhuma, não está vinculada a nenhuma instituição ou organização política, então não faz parte de nenhum movimento político oficial, seja esse movimento um partido político, um movimento hegemônico, seja também, por exemplo, um integrante do movimento do Sem Terra, entende? Então é alguém que não está envolvido institucionalmente com o movimento, certo? Então, essa recolha foi feita muito instintiva, completamente atravessada pelos meus algoritmos, né? Porque não utilizei nenhum recurso de neutralidade nesse sentido. Porque não me importava, como eu não tinha nenhuma pretensão de generalização, de entender todos os discursos de resistência, como o máximo que eu tentei fazer, no sentido de tentar não me fechar demais, era selecionar diferentes pautas de resistência. Então, não me restringir a um único tema, e aí, por isso, eu fui fluindo de acordo com o que acontecia no debate público do momento. E aí eu ia e fazia recolha de 2, 3 tweets referentes àquele determinado evento, aquela determinada causa. Então, acho que um próximo passo, inclusive, é tentar, de alguma maneira, pensar uma metodologia que sustente melhor esses achados, porque eu tenho consciência de que, metodologicamente, os dados não são fortes, né? Acho que eles podem ser questionados em função da metodologia, apesar de eu ter muita convicção de que, ajustando a metodologia, a gente chega muito próximo de concluir a mesma coisa. Especialmente vendo os trabalhos dos colegas agora, mesmo em outras línguas, porque a ideia inicial do projeto de pesquisa era comparar dados do português do Brasil com o português europeu. Mas, enfim, aí a pandemia atrasou tudo, atrapalhou tudo, porque eu comecei justamente em março de 2020,
Enfim, e isso ficou complicado. Mas é isso, mesmo assistindo a pesquisa dos colegas, agora a Valentina acabou, eu fiquei atenta a verificar esses elementos que eu busquei na minha pesquisa, nos dados dela, e vi que recorre. Então, acho que o caminho, pelo menos, está acertado. E com relação à polifonia, só para responder ao Henry, é Henry ou Henry? É Henry. Enfim, na verdade, a polifonia está tratada na intertextualidade. Né? Isso que eu estou chamando de intertextualidade, seja ela hegemônica ou contra-hegemônica, pode ser também chamada de polifonia, porque, afinal de contas, há uma outra voz que está sendo retomada. Né? Então, estou falando de polifonia, é porque na nomenclatura do Ferco, ele trabalha com a nomenclatura de intertextualidade, inclusive é uma intertextualidade mais ampla do que o conceito que a gente, pelo menos no Brasil, normalmente trabalha com a intertextualidade. Enfim, não sei se respondi, mas também não quero ocupar tanto tempo. Pablo? Tienes la palabra, Pablo. Hola, tengo una pregunta a Valentina. Bueno, primero que nada, felicitarla por su interesante investigación. Valentina, ¿qué elementos nuevos tú crees que podría integrar, por ejemplo, el Instagram, el podcast o otras redes sociales para tu investigación? ¿Cuál podría ser unas futuras, digamos, elementos nuevos que podrían incorporarse? Yo creo que en el caso de estos discursos que tienen mucho impacto social y político, debería considerarse, por ejemplo, TikTok. TikTok empieza como una red social para adolescentes, pero podemos ver cómo muchos políticos se han adueñado de la red TikTok para mostrar ciertas puestas en escena, ciertos etos, por ejemplo, ciertas imágenes de ellos mismos. Entonces, yo creo que sería algo muy interesante ver cómo circulan palabras relacionadas con conflictos sociales en TikTok. Ahora yo no conozco muy bien esa red social, así que tendría que interiorizarme primero antes de poder hacer un análisis. Porque la intuición me dice que la circulación discursiva debe trabajarse de una manera distinta para cada red social, porque los elementos tecnolingüísticos de cada una no son iguales. Por ejemplo, el hashtag puede ser un elemento transversal a todas las redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, pero hay otros que no. El retweet, por ejemplo, es propio de Twitter. Así que eso diría yo por el momento. Ya. Sí, otra pregunta a propósito de lo que planteaba Marian Pavó. ¿Crees tú que es posible, por ejemplo, incorporar otro elemento de la teoría que plantea ella, no solamente de análisis de discurso, sino que elementos ligados, por ejemplo, a la sociolingüística, a la antropología, que nos permitirían, de alguna medida, hacer una articulación entre los elementos clásicos del análisis de discurso y los elementos propios que plantea Pavó, que estaban más o menos dentro de tu marco teórico? Te lo planteo eso como, no para responder de manera definitiva, pero como interrogante. ¿Qué crees tú que se podría ahondar al respecto? Sí, yo creo que sobre todo en el discurso digital es necesario un trabajo interdisciplinario, porque justamente estos fenómenos no solamente afectan al ámbito discursivo, sino que, como lo decía Meoxó en Pavos, a la forma en que nos relacionamos con, por ejemplo, entre nosotros, y también cómo nos relacionamos con el computador, cómo nos relacionamos con los algoritmos, y desde ese punto de vista es necesario una perspectiva sociológica, antropológica también, y por qué no decirlo informática. Como hablaba recién Michelle, ¿cierto? Un problema al que nos hemos enfrentado es cómo objetivar el corpus, cómo neutralizar los algoritmos, porque sabemos, ¿cierto?, que la búsqueda que cada uno de nosotros hace está filtrado por los algoritmos, por nuestras preferencias, nuestras búsquedas previas, etc. Entonces, un trabajo con la informática, con programas que puedan neutralizar esos algoritmos, igual me parece algo bastante interesante y creo que es un desafío que tenemos por delante. Merci, Henri. Merci, Pablo. Valentina, un comentario, pregunta, no sé ni cómo llamarlo. En la investigación nos dicen que van a hablar del sintagma la violencia, ¿no?
¿No te parece a ti que sería mejor decir que no es el sintagma de la violencia, sino los sintagmas que se generan a partir de la violencia, ¿no? De la unidad violencia, finalmente, ¿no? Porque más o menos es lo que comprendí oyéndote y en tu explicación, que está muy clara, ¿no? Más que el sintagma de la violencia, sería más bien todos los sintagmas que se generan a partir de la unidad violencia, ¿no? Claro, es que sí, porque el sintagma de la violencia lo tomamos como un punto de partida en realidad, pero tienes razón, porque en el fondo, a partir de él, aparecen otros correferentes como los que yo fui, ¿cierto?, mencionando. Así que sí, estoy de acuerdo, porque no solamente es sobre él, sino que es sobre los que aparecen en función de él. ¿Rosana? Oui, voy a hablar español, pero pregunto piedad para mi pronunciación, porque quiero reaccionar por lo que Henry estaba diciendo. Podríamos utilizar la noción de isotopía. Isotopía es la construcción de un discurso por sintagmas que parecen, pero es que va a buscar los semas, el sema, no sé cómo se dice en español, y creo que es lo que parece, lo que emerge de tu búsqueda, pero no sé si es útil. Sí, sí, yo creo que sí, completamente. Muchas gracias. Henri, j'ai un dernier commentaire pardon, avant de passer à la suite. É mais um comentário para a Michelle e para a Valentina, então, eu não sei, Valentina, eu vou falar bem devagar para poder, enfim, ser clara. Vocês duas citaram Castells na apresentação de vocês, que é um autor bem otimista, né, em relação ao uso das redes sociais, enfim. E eu queria saber de vocês quais são os efeitos, digamos assim, que saem das redes sociais para esses movimentos que vocês comentaram de resistência, porque parece que eles estão manifestando ali nas redes sociais digitais uma certa oposição, mas será que elas saem desse campo e como elas saem? É uma questão bem ampla, não sei se ficou. Eu vou comentar primeiro, talvez isso ajude, inclusive a Valentina, a entender a pergunta. Então, eu sou um pouco mais reticente, mas preciso, e justamente nessa minha pesquisa, observei que o movimento acaba ficando, nas redes sociais, acaba ficando muito restrito à negação, mais do que à proposição da ação. Então, acaba sendo, nas redes, um movimento mais de se colocar contra algo do que construir, a partir daquele lugar, esse lugar novo que se gostaria de alcançar. De todo modo, a gente não tem como negar que as redes sociais hoje, como foi dito inclusive nas falas anteriores, né, as nossas, e como a Valentina também repercutiu aqui, e eu de alguma forma, atualmente eu entendo que não existe um fora e um dentro do digital. Não é? Existe uma ligação contínua entre digital e não digital que é inescapável. Então, o que acontece, se não existe um fora e um dentro, se eu estou pensando a partir desse lugar, tudo que acontece no digital é o que acontece no mundo real, né? Enfim, mas eu acho que ainda é muito pouco, mas não por falta da ação do digital, mas sim porque, primeiro, o digital, a gente não pode esquecer, também foi feito a partir de um pensamento hegemônico. Né? Ele não foi construído do absoluto nada. As suas ferramentas estão engendradas dentro desse sistema. Então, a dificuldade, acho que é anterior. Enfim, é um papo realmente bastante
complicado e legal também da gente pensar. Ya, yo creo que entendí bien la pregunta, pero Henry, si me puedes confirmar. A ver, Valentina, dime, creo que si yo entendí muy bien también lo que nos dijo Thais, la idea es cuáles son los efectos, ¿no?, de las redes sociales en el evento del que tú nos estás hablando, del que estás describiendo, ¿no? Ah, ya. Bueno, yo creo, como lo dice la investigación, en este caso, yo creo que Twitter es valioso para estos conflictos porque es un espacio de contradiscurso, como lo mencioné. Podemos ver acá cómo opiniones o representaciones que antes estaban acalladas cuando no existían las redes sociales pueden emerger, porque es imposible. Yo diría que encontremos en los diarios hegemónicos, por ejemplo, como son aquí en Chile el Mercurio, La Tercera, que encontremos esas nociones de violencia, que acusar al Estado, ¿cierto?, a los policías de ejercer la violencia, ¿ya? Porque la visión contraria, es decir, los mapuches ejercen la violencia, es la primordial. Entonces, en ese sentido, creo que Twitter y las redes sociales son muy valiosos para la emergencia, ¿cierto?, de los contradiscursos. Y también permiten que las comunidades, ¿cierto?, las organizaciones de reivindicación de derechos, reivindicación de territorios puedan organizarse también a través de eso. De hecho, hay un estudio no recuerdo la autora, pero que hablan sobre otros movimientos sociales en Chile, cómo se han articulado a través de redes sociales, en el mismo caso del estallido social, en los movimientos estudiantiles, por ejemplo. Pero concuerdo sí con que hay que tener ciertos miramientos con esto, porque tampoco es que el discurso digital sea completamente abierto a todos, sino que exige una alfabetización digital, exige un conocimiento mínimo del sistema digital. Así que tampoco es abierto a todos y todas de igual forma. Gracias. Muchas gracias, Valentina. Obrigada, Michelle, também. Thaïs, ça te va si on fait une pause de 5 minutes ou tu veux qu'on enchaîne avec les 3 autres interventions? Non, on peut faire une pause, hein, ça me va. Hacemos un descanso de 5 minutitos. Fazemos uma pausinha de 5 minutinhos.